Estados Unidos es el principal socio comercial para Nicaragua, pero Daniel Ortega no desaprovecha cada comparecencia pública para atacar a este país. Sin embargo, la dependencia de los dólares estadounidenses y la estabilidad de esa relación comercial siguen siendo vitales para el régimen de Ortega y para la economía nicaragüense, mientras que sus compinches, como China, Irán y Rusia, no tienen un papel importante para el comercio exterior de nuestro país. ¿Podría la economía de Nicaragua sobrevivir sin su principal socio comercial, que es Estados Unidos? Para responder a esta y otras preguntas, entrevistamos al economista y expreso político Juan Sebastián Chamorro. Más adelante también les presentaremos otras reacciones de especialistas. Yo soy Katy Juárez y esto es Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. Juan Sebastián, ¿qué tan importante es Estados Unidos como socio comercial para Nicaragua? ¿Qué dicen las cifras oficiales y cómo se ha comportado esa dinámica de intercambio comercial en los últimos años? Estados Unidos es fundamental en el tema de las exportaciones, por ejemplo. Después de la suscripción del Tratado de Libre Comercio en el 2006, las exportaciones de Nicaragua se han aumentado de una manera impresionante, más o menos entre los 2.500 millones de dólares que exportábamos en el 2006 a más de 5.000 millones de dólares, es decir, que se ha duplicado las exportaciones hacia los Estados Unidos, principalmente en maquila. Tenemos maquilas textiles, tenemos algo de productos básicos de tecnología y tenemos arneses automovilísticos que se han establecido en la región de Occidente, contando además con las exportaciones de productos tradicionales como el café, el azúcar y los demás productos agropecuarios. Desde el punto de vista de importaciones, Estados Unidos envía productos a Nicaragua de consumo, maquinaria y vehículos y ese tipo de cosas. Entonces hay una relación comercial muy fuerte con los Estados Unidos y además es el origen principal de las remesas familiares. Según los pronósticos de expertos y por la evolución de los últimos años, va a llegar por primera vez en la historia de Nicaragua a los 4.000 millones de dólares en el 2023. Cada remesa, más o menos en promedio, son alrededor de $250 que familiares de nicaragüenses, sobre todo en Estados Unidos, han enviado a Nicaragua y han enviado en el año pasado 13 millones de remesas. ¿Ya? Es decir, estas cantidades de plata se van dando en pedazos, ¿no? Durante todo el año y se hicieron el año pasado 13 millones de envíos. De tal manera de que no podemos pensar en otro país más importante económicamente hablando que Estados Unidos con relación a Nicaragua. No va a haber otro país, mucho menos China, Irán, mucho menos Rusia, que es una economía muy pequeña, que vaya a poder sustituir la importancia económica que tiene los Estados Unidos. En sus discursos, Ortega siempre ataca a Estados Unidos, pero nunca le dice a sus bases políticas y simpatizantes la importancia que tiene ese país para Nicaragua en asuntos comerciales. ¿Puede sostenerse la actividad productiva y comercial de Nicaragua si se interrumpiera ese intercambio con Estados Unidos? La economía va a seguir existiendo, pero van a haber miles de personas desempleadas. La zona franca cerrarían en su inmensa mayoría, las exportaciones caerían. Entonces sería definitivamente una situación extremadamente catastrófica. Relaciones comerciales son tan fuertes con Estados Unidos, con Europa en menor medida, con Centroamérica, que ni siquiera el dictador puede ocultarlas. No puede ocultar la realidad que significa de que Estados Unidos, un país que él tanto aborrece, que se empeña todos los días de hablar mal de los imperios norteamericanos, europeos, son a la postre los países que más le ayudan a la economía de Nicaragua. Y
y lo hace precisamente con un enorme riesgo para el país, porque lo que está haciendo entonces es provocando de que estas relaciones comerciales se destruyan y al destruirse le traerá un enorme costo económico a la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Tenemos también otras reacciones de especialistas sobre la política confrontativa de la dictadura hacia Estados Unidos y la relación comercial entre ambos países. Escuchemos. Es demasiado importante para Nicaragua y la dictadura maneja un doble discurso, el discurso furibundo, violento, que generalmente repite una y otra vez en las plazas. Ese va dirigido a la base sandinista para mantenerla ideológicamente activa, según la lógica de Ortega, pero en años recientes también esa retórica incendiaria de plaza generalmente está dirigida para sus socios ideológicos internacionales, fundamentalmente China y Rusia. Entonces Ortega está comportándose como un protectorado de Rusia y de China y constantemente le envía mensajes a estos países demostrándoles su perenne y eterna fidelidad. Pero más allá de estos discursos incendiarios, Ortega cuida la relación con Estados Unidos como la niña de sus ojos. La muestra de esto es que cuando miramos una cancillería en la que no hay canciller y no hay una política exterior, hay algo que no cambia. El embajador de Nicaragua en Estados Unidos lleva 12 años ahí. Eso te indica, casi 13, ¿verdad? Eso te indica la importancia de la relación entre Nicaragua y Estados Unidos. A pesar de la retórica, a pesar de los conflictos y todo esto, Ortega aceptó aceptó mantener una relación de primer plano inicialmente con Estados Unidos. Luego vimos cómo por asuntos de cuestionamientos a la dictadura no aceptaron un embajador. Pero está la relación, se mantiene. Algo que lo diferencia a Ortega de países como Venezuela, países como Bolivia, que no tienen embajador en Estados Unidos. Nicaragua ha mantenido su embajador por 13 años, llueve, trueno y relampagueo. Ortega cuida mucho esa relación y no se la confía a ninguna otra persona. Es lamentable que en casi 200 años no haya ningún gobierno en Nicaragua que se haya preocupado por cambiar la matriz económica productiva para que tengamos una economía menos dependiente. Ni el gobierno del Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, que gozó de millones de dólares de la cooperación después del huracán Mitch, ni en la dictadura de Daniel Ortega, que ha sido el régimen que más dinero ha tenido en sus manos producto de la transacción con la cooperación del petróleo venezolano, se han preocupado realmente. Seguimos siendo una economía sumamente dependiente, tanto de Estados Unidos, luego el segundo socio comercial, que es el mismo intercambio entre los países centroamericanos, y el tercer socio comercial, que en este caso es la Unión Europea. De Estados Unidos proviene la mayor cantidad de remesas monetarias que hoy por hoy constituyen el 20% de la economía nacional. Es decir, los migrantes nicaragüenses que envían remesas monetarias a sus familias están sosteniendo la economía pinolera en un quinto, es decir, ya constituye un quinto del ingreso nacional, ¿verdad? Sin ser un sector económico. Los políticos, los dictadores en este caso, podrán ser dueños de sus propios discursos, pero no son dueños de los hechos. Y por desgracia y por regla, este tipo de políticos no tienen ningún conocimiento sobre economía y finanzas, sino que se dejan guiar, ¿verdad?, por sus propios impulsos y pasiones políticas, máxime cuando de lo que se trata es de conservar el poder por el poder mismo. El sandinista, al igual que otros partidos semejantes que tienen en su ADN político el autoritarismo y la autocracia,
conducen al país siempre a un caos y a enemistarse con las potencias del hemisferio occidental. No solo, el discurso ya no solo es contra Estados Unidos, sino también contra Europa y contra todos aquellos países que, debido a las violaciones a los derechos humanos y a la comisión de crímenes de lesa humanidad, pues les han impuesto sanciones individuales, y eso explica esta respuesta política desconectada totalmente de los fundamentos económicos y de la realidad económica. Juan Sebastián, Taiwán era el principal cooperante del régimen de Ortega desde 2018 hasta que la dictadura rompió relaciones con ellos para restablecerlas con China. Pero ese vacío de cooperación no lo ha llenado el régimen de Xi Jinping. ¿Puede China convertirse en una verdadera alternativa para la dictadura en materia de cooperación e intercambio comercial? No. China es un país extremadamente egoísta que solo busca sus propios intereses. Ni siquiera ha podido en este año y pico que ya llevan de relaciones comerciales sustituir las exportaciones que se envían a Taiwán. Que dicho sea de paso, teníamos una relación comercial positiva con relación a Taiwán. Nosotros exportábamos más de lo que importábamos de Taiwán. China es un país, por muy comunista que quiera llamarse el partido que está en el poder de manera tiránica por más de 70 años, es realmente una economía de capitalismo el más salvaje posible, donde el monopolio de todas las actividades económicas las tiene el Partido Comunista Chino. Entonces, todo lo que China hace es en función de sus intereses. Cuando ellos van a América Latina o a África, van y explotan los recursos naturales, dejando muy poco en estos países. Aunque puedan haber algún tipo de inversiones chinas en Nicaragua, como se ha anunciado la construcción de unas cuantas viviendas, que es una necesidad verdadera que tiene el pueblo nicaragüense, no va a pasar más de eso. No van a haber megaproyectos de infraestructura chinas en Nicaragua por dos razones muy fundamentales. Una es que China ya no las está haciendo. Y segundo, que no ve a Ortega como un proyecto sostenible en el tiempo. Ellos son personas que saben leer la política de las naciones y saben que el proyecto de Daniel Ortega, por muy fuerte que se quiera presentar, es un proyecto débil, un proyecto no sostenible, un proyecto que no se va a mantener en el tiempo. No va a ser posible que un país, hablando ya comercialmente, un país que está al otro lado del mundo, que recibe materias primas o productos agropecuarios de países que son limítrofes con ellos o muy cercanos a ellos, como Vietnam, que les exporta un café de igual calidad de nosotros, una Indonesia que les exporta carne de similar calidad de nosotros, países asiáticos que exportan azúcar igual que nosotros. No tiene sentido que un país tan pequeño vaya estando en la otra parte del mundo pueda competir en costos de transporte, en precio y en eficiencia con países que están en la periferia de China. En una columna de opinión, usted relató cómo algunos policías en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el Chipote, alegaban que con el restablecimiento de las relaciones con Pekín volvería la abundancia y las oportunidades a Nicaragua. Pero hasta ahora todo ha sido cuentos chinos. ¿Está la dictadura engañando a sus bases o ellos mismos se autoengañan? Lo que hace también Ortega muy hábilmente es mostrar pequeñas cosas y hacerlas más grandes de lo que parecen. Me refiero, por ejemplo, a los buses rusos y chinos que están entrando al país. Esta es una cooperación totalmente insignificante de tal vez 2, 3, un par de millones más de dólares, que para China o para Rusia representan un día de producción. Pues, ¿no? son ayudas insignificantes para estos países. Pero Ortega la vende muy bien porque sabe de que estas rutas, estos buses chinos y rusos van a andar circulando por Managua todo el día. Entonces la gente cree, al ver la banderita de Rusia junto con la de Nicaragua, se acuerda la gente y piensa, aquí están los rusos apoyando, aquí están los chinos apoyando, pero eso es insignificante y no tiene ninguna importancia para la economía nacional. Son ayudas que no van a
resolver los principales problemas que tiene el pueblo nicaragüense, que es la generación de empleo, la atracción de inversiones, el aumento de las exportaciones, la resolución de los problemas económicos, la alta carestía de los productos, particularmente los productos básicos, el no incremento de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. Ortega suscribió recientemente acuerdos de cooperación y de intercambios culturales con países como Bielorrusia, Burkina Faso, Abjasia. ¿Qué relevancia tienen esos países para la dinámica económica y cultural del país? No tienen ninguna relevancia, estos son meramente actos políticos. Burkina Faso es un país tan empobrecido como Nicaragua, un país que ha sufrido guerras civiles, un problema religiosos, raciales, de colonización. Es un país que realmente es fallido. Ha habido un golpe de Estado hace 2 años. Un hombre de 35 años agarró un AK-47 y tomó el poder. Son actos políticos. Lo está haciendo primero con un país tan pobre o más pobre que Nicaragua, en el centro de África, desértico y con problemas fundamentales. Lo está haciendo con Abjasia, que es un satélite colonizado por Putin, que era una provincia de una ex república soviética que no se le unió a Putin, y básicamente él invadió esa tierra y creó un gobierno títere. Aquí lo que hay que hablar es de relaciones comerciales con Europa, relaciones comerciales con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Colombia, con todos los países latinoamericanos, Chile, Brasil. Hay que establecer relaciones comerciales, fortalecerlas más con el resto de Centroamérica, pero esto no va a ocurrir teniendo a un dictador como Daniel Ortega. La dictadura viene augurando el presunto fin de la dictadura mundial del dólar y el establecimiento del nuevo orden mundial, donde probablemente ellos se ven figurando. ¿Qué evaluación tiene de eso? ¿Puede una economía como la nicaragüense desdolarizar la economía como la visiona el régimen de Ortega? El Banco Central de Estados Unidos es capaz de poner un dólar y asegurarte de que ese billetito, ese pedazo de papel, se va a cumplir la obligación que tiene el Banco Central con quien tenga ese dólar. Ese dólar vale porque la gente confía en ese dólar, en ese billete, pero es un tema de confianza. Al final de cuentas, un billete es un pedazo de papel que económicamente no significa mucho, pero tiene el sello del Banco Central de Estados Unidos y eso genera confianza. Estados Unidos ha pagado todas sus obligaciones, tenía una deuda externa inmensa y aún así la sigue pagando, y eso genera tranquilidad en los mercados financieros. Es utilizada, por lo tanto, el dólar por la confianza que le tienen al Banco Central de Estados Unidos, no porque sea un imperio o porque haya una ideología de por medio. Si uno va a un mercado internacional y agarra un rublo, que es la moneda rusa, la gente no lo compra, no lo agarra, porque no podés hacer transacciones con ese pedazo de papel que no vale nada. Y no vale nada porque es el mismo pedazo de papel que el dólar, pero el problema es de que el Banco Central de Rusia no es capaz de generar la confianza en los mercados de utilizarlo como la divisa mundial. En otras palabras, aquí no se trata de ideología. Aquí se trata de ser prácticos. Los mercados son prácticos. Usan las monedas que les ayudan a hacer más prácticos su negocio. Y en este momento es, y lo será siendo, el dólar. Esto es lo que dice el economista Juan Sebastián Chamorro y especialistas sobre la importancia que tiene Estados Unidos con Nicaragua en materia económica y política. Aunque el régimen continúe con su política antiimperialista, el aporte económico y social sigue siendo fundamental para el pueblo nicaragüense, mientras que otros países aliados del régimen como Rusia y China no representan ni aportan significativamente para el desarrollo de Nicaragua. Gracias por ver este programa, comparta para llegar a más personas. Nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico. Recuerde que en el sitio web www.nicaraguainvestiga.com se actualiza información a cada instante. Hasta pronto.